Buenas tardes, damos comienzo a la octava sesión de nuestro ciclo de narrativas del siglo XXI. Es una sesión muy especial, no solamente porque la presentadora, la ponente en este caso, sea Clara Pablo, que es, en fin, bueno, pues ha sido una de mis alumnas, ¿no? Más extraordinarias, ¿no? Si cabe decirlo, ¿no? Y que ha sabido llevar, ¿no? A los centros en los que ha impartido enseñanza, tanto en la facultad como en los institutos, el gusto por la lectura y por la literatura, sino también porque estamos pues, de paso del Ecuador, como quien dice, es la octava sesión de 16 que están previstas. No ha sido algo premeditado, pero justamente el ciclo lo va a cerrar una hija, entre comillas, de Clara Pablo, Julia López, que está aquí, que será quien se ocupe del último título, Panza de Burro. Así que entre la octava y la decimosexta sesión se va a dar la mano maestra y discípula, y es algo, pues en fin, que me llena de orgullo indudablemente. Clara Pablo ya la conocéis, ella ha realizado varias intervenciones en los ciclos anteriores, ligadas además a una tesis doctoral en la que está trabajando con un desarrollo de la narrativa pues, de Isaac Rosa, de Lara Moreno, de Sara Mesa, autores tanto Rosa como Mesa, de los que nos ha ofrecido ya ponencias que tenemos grabadas y que estamos buscando desde Contrapunto pues, la manera pues, de darles salida pues, para que bueno, pues tengan un valor, ¿no? Sobre todo se conserve el esfuerzo que vosotros le habéis dedicado al ciclo, y para esta tercera convocatoria ha elegido pues una obra realmente difícil, ¿no? Yo creo que será lo primero que ella diga, si la habéis leído, Las Maravillas, que es la primera novela de Elena Medel. En fin, tiene muchos pliegues, ¿no? Para ser analizada. Así que yo ya me callo porque ella tiene que contarnos muchas cosas. Le doy la palabra y muchísimas gracias, Clara, por participar de nuevo en este tercer ciclo y por la presentación que nos vas a hacer. Venga, cuando quieras. Muchas gracias, Fernando, por tus palabras y una vez más por haber podido contar por haber contado conmigo para esta tarde tan maravillosa que decíamos el otro día. Y Sí. efectivamente nos encontramos ante una novela pues de una enorme complejidad, a pesar de que sus pues poco más de 200 páginas, 225, pues aparentemente así no permitan intuirlo, ¿no? Efectivamente, es una novela muy compleja, con un montón de niveles, con una complejidad narrativa pues muy tremenda y sobre todo, además, cuando se trata de la primera obra, como tú señalabas, de una persona que no es nueva en el ámbito de las letras hispánicas, ¿no? Bueno, Las Maravillas, como decía Fernando, es la primera obra de Elena Medel, autora cordobesa. Eh, nueva en la narrativa, pero como os digo, no en el panorama literario español. Y bueno, a mí sí que me gusta siempre empezar estas presentaciones con con un primer análisis de la portada de los libros, porque al final siempre nos da muchas pistas de lo que nos vamos a encontrar en su interior. En el caso de Las Maravillas, bueno, yo investigué sobre la portada porque recuerdo que cuando hice la presentación sobre Un amor, el título de la ilustración de portada tenía mucho que ver con las vicisitudes de Nat, de su protagonista. No ha sido así en este caso, porque esto es un collage realizado por una agencia de diseño catalana, que no tiene tampoco, o sea, el título tampoco tiene mucho que ver con lo que nos vamos a encontrar en el interior de la novela, pero sí la ilustración, porque sí que vemos a tres mujeres haciendo un ejercicio de funambulismo sobre una especie de luna llena que poco a poco van haciendo equilibrios a punto de caerse al vacío por encima de un núcleo urbano. No me queda muy claro si es a lo mejor un Madrid del siglo XVI, porque se pueden incluir como la calle Huertas o cosas así, o a lo mejor una población más rural, pero en cualquier caso tres mujeres intentando sobrevivir a punto de caer al vacío, las tres en el alambre, sobre una vida que la verdad que se lo pone bastante difícil, que es lo que sucede pues en la novela, ¿no?
sí que es muy indicativo en el caso de los paratextos la cita que da apertura a la obra, ¿no? Dice, ese clearly money has something to do with life, claramente el dinero tiene algo que ver con la vida, que es pues casi indudablemente como el gran leitmotiv de la novela de Elena Medel, ¿no? Pero bueno, como siempre, es fundamental que nos aproximemos a la figura de la autora. Elena Medel es una autora muy joven, tiene pues eso, ¿no? 36, 37 años. Nació en Córdoba y como decíamos es una figura de referencia en el panorama literario actual porque a pesar de que como narradora es nueva, digamos, hasta la publicación de Las Maravillas, es fundadora de una de las editoriales más interesantes de poesía de nuestro país, que es la Bella Varsovia, recientemente adquirida por el sello, por la editorial Anagrama. En la Bella Varsovia están publicando algunos de los nombres más interesantes de la poesía actual. Yo diría que incluso es, me atrevo a decir, luego en el debate podemos contrastar nuestras opiniones, que después de Visor es quizá la editorial más interesante ahora mismo en nuestro país. Está publicando Lara Moreno, está publicando Luna Miguel, está publicando Mercedes Cebrián, han sacado varias antologías muy interesantes en las que también ha participado Elena Medel, porque Elena Medel es poeta, tiene 4 o 5 libros de poesía a sus espaldas, como ahora veremos, tiene un par de títulos también como ensayista. Aparte de El Mundo Mago, su segundo ensayo, que fue precisamente todo lo que hay que saber sobre poesía, que es una especie de historia de la poesía, libro de interpretación bastante curioso, pero su trabajo hasta las maravillas había tenido más que ver con el ámbito poético que con el narrativo y que con la narrativa y con la prosa, ¿no? Entonces, Medel Medel, como os digo, nació en Córdoba y a diferencia de otros autores bueno, pues que han nacido en un ámbito como más intelectual, más relacionado con el mundo del libro, con el mundo de la literatura, pues Elena Medel es hija de una familia de clase trabajadora, en su caso ella de una auxiliar administrativa, de un empleado de una empresa de reprografía. Eh, su abuela tenía que cuidarla sus padres no podían encargarse de ella, es decir, una persona, por así decirlo, común y corriente, con una vida a priori alejada del foco intelectual, por así decirlo. Es decir, la formación como poeta, como autora, como escritora de Elena Medel ha sido pues en su enseñanza ordinaria en el colegio y en el instituto. De hecho, ella dice que en una entrevista, perdón, que su primer contacto con la poesía tuvo lugar cuando ella llegó al instituto y alguien le regaló el libro de Poeta en Nueva York. Y entonces, en una de estas entrevistas que luego os reseñaré al final, que bueno, por si luego Fernando os manda la presentación, pues os he puesto por ahí los enlaces y las referencias. En una de estas entrevistas ella dice que ella leyó Poeta en Nueva York, que no entendió absolutamente nada, pero que sí entendió que había una forma de expresar la realidad, de entender la realidad a partir de una nueva expresión y que ella, gracias a Poeta en Nueva York, pudo comprender y pudo comprender que existía una nueva manera de expresar las cosas y que existía un cauce de expresión más allá de la lengua común que a ella la apelaba de alguna manera, ¿no? O sea, fue su entrada en el mundo de la expresión poética. Esto la llevó precisamente a ponerse a escribir, a ponerse a leer. Ella hace mención en varias ocasiones al valor que han tenido y a la importancia que han tenido para su formación como escritora las bibliotecas públicas, a las que ella podía acceder a todos los libros que ella deseaba y de los que ella se empezó a nutrir. Y esto provocó que en el año 2002 hiciera una pequeña recopilación de todo lo que ella tenía escrito y publicara Mi primer bikini, que se convirtió en en una auténtica revelación en el año 2000, en el año 2002. Ganó el Premio Andalucía Joven de Poesía en el año 2001 y le otorgó el papel del nuevo nombre de la revelación poética de ese año, ¿no? De hecho, ella en muchas ocasiones, o sea, he oído en alguna entrevista y demás que ella se arrepiente, en cierto sentido, de haber mandado el libro y de haberlo publicado, porque dice que esto supuso en ella todo un tsunami de propuestas para mesas redondas, de propuestas de publicaciones, de trabajo en el mundo editorial y en el mundo literario para el que ella, ahora, con la perspectiva de sus 34, 36 años y toda la formación que tiene, pues ella dice que evidentemente no estaba preparada para lo que realmente le sucedió, a pesar de que luego pues le fue muy bien, pudo trabajar, se mudó a la ciudad de Madrid, entró en contacto con todo con toda
con todos los ambientes literarios y tertulias y demás de aquí de nuestra ciudad, y fundó en el año 2004 esta editorial que os comentaba, La Bella Varsovia, que como os decía sigue siendo uno de los sellos de referencia para la poesía. Sin embargo, en el año 2011 ella atraviesa una crisis personal, se le caen varios proyectos que tenía en marcha, le rechazan un libro de cuentos que le habían encargado, tiene además una ruptura con una pareja con la que ella estaba viviendo, decide regresar a Córdoba, a casa de sus padres, rearmarse, recolocarse, volver un poco a sus orígenes y a repensar un poco todo lo que significa para ella la literatura, y de ese proceso personal nace Chatterton, que es su segundo poemario, que le permite o le favorece o sea, le permite que ella reconciliarse un poco con todo el mundo poético. De hecho, ella lo presenta al premio Loewe de la creación joven, que es un galardón que ella obtiene con esta obra, y en 2015 vuelve de nuevo a Madrid, se instala en el barrio de Carabanchel. Ella vive en Puerta Bonita, en el metro Puerta Bonita, que va a ser muy, muy importante esta zona para la novela, porque es evidentemente el mundo que manejan todos sus personajes, y termina en este año 2015 por publicar un recopilatorio de sus, o sea, por publicar una recopilación, una antología de toda su obra poética, que incluye Mi primer bikini, Chatterton, y una serie de cuadernos y demás que ella todavía no había mandado para su publicación, que cristalizan en Un día negro en una casa de mentira, que es toda su obra poética completa. En el año 2021, que es este año, el año pasado, ha obtenido una beca para creadores, una beca Leonardo y demás para creadores e investigadores, del que probablemente pues saldrá también alguna obra interesante, ¿no? He leído en alguna entrevista que estaba también pensando en publicar alguna otra nueva novela y demás, pero bueno, indudablemente nos encontramos ante una persona gran conocedora de la actualidad literaria, gran conocedora de la actualidad poética, de las tendencias literarias actuales, y una persona pues con una sabiduría literaria y un bagaje cultural pues muy importante, y que evidentemente se filtra hacia la novela, ¿no? Pero por comenzar ya y meternos en harina con la obra, que como os digo es una novela pues, de gran complejidad. Las Maravillas aparece en 2020, es un auténtico éxito de crítico y de público. Yo tengo aquí delante mi ejemplar, que tiene la faja de la cuarta edición, pero me consta que ha debido llegar a las 6 o a las 7. Es decir, la han traducido me parece que a 15 idiomas, obtuvo el premio Francisco Umbral, pero eso además muy interesante porque, como ella señala también en alguna entrevista, es una novela a la que ella le dio muchas vueltas, y como veremos después es fruto de un proceso de filtrado, un proceso de reflexión muy profundo, un proceso de revisión muy muy amplio, una labor lima que decían los antiguos, pues de gran complejidad, ¿no? Lo cual se ve también en muchos aspectos de la novela, muy especialmente en los estilísticos, ¿no? De hecho, ella había planteado un título inicial que no era Las Maravillas, que era Ideología, lo cual tiene mucho que ver con la consideración de Medel de lo que es para ella la novela, ¿no? Medel denomina su novela como una novela política. Evidentemente no solo por la cita inicial que antes comentábamos, ¿no? Que nos lleva evidentemente pues, a la vinculación de todos los personajes con el sistema capitalista, sino a los títulos de algunas entrevistas que Medel ha concedido, ¿no? Hablando precisamente sobre la importancia que tiene para los jóvenes y para las nuevas generaciones, para la gente millennial, que llaman ahora, que es la gente también un poco de mi generación, de cómo la ausencia de dinero pues, ha marcado de una manera cierta el desarrollo de una trayectoria vital, ¿no? Ella le llega a decir a este entrevistador, a Carlos Zanor, yo soy el dinero que me falta, que es un poco también lo que le sucede a los personajes de la novela, que son esas posibilidades económicas de las que carecen, ¿no? Entonces, bueno, yo personalmente, y quiero aclarar un poco lo que os pongo aquí de que para mí me parece una novela ideológica en su presentación, en su interpretación, perdón. A mí me parece una novela que tiene una carga ideológica bastante potente, una carga política también muy importante, pero a diferencia de otras novelas, yo evidentemente pues me voy a lo que estoy ahora mismo, a la referencia que estoy ahora mismo manejando por la tesis doctoral. No es una novela tan combativa, tan directa, y que plantea una lucha tan directa y tan cierta como a lo mejor las otras novelas de este momento, como pueden ser las de Isaac Rosa, que sí que tienen un carácter como más
de una lucha más cuerpo a cuerpo, más violenta, ¿no? Yo creo que la novela de Medel es ideológica más en las reflexiones que pueden generar a partir de ella, más que lo que de manera cierta se plantee en sus páginas, ¿no? Entonces, por eso digo que no es tan esencialmente ideológica como otras novelas, a lo mejor como las de Rosa, pero sí evidentemente pues tiene una carga reflexiva y una carga política pues evidentemente fuerte, ¿no? Pero por no enredar más y por irnos directamente al texto, que es al final lo que a todos nos interesa, pues vamos a leer, como siempre nos gusta hacer, pues el arranque de la novela. El arranque tiene un título del que vamos a hablar a continuación, que es El Día, Madrid 2018. Y voy a leer brevemente. Tengo bastante recopilación, o sea, tengo una selección de fragmentos bastante amplia y voy a intentar leerlos a lo mejor a la mitad porque evidentemente no dispongo de toda la hora y media, 2 horas que necesitaría para hablar de esta novela de manera completa. Pero la novela comienza de la siguiente manera. Busca en sus bolsillos sin encontrar nada. Vacíos los del pantalón, también los del abrigo, ni siquiera un pañuelo de papel húmedo arrugado. En la cartera apenas guarda 1 euro, otra moneda de 20 céntimos. Alicia no necesitará el dinero hasta el cambio de turno, pero le incomoda esa sensación de no tener apenas. Trabajo en la estación de tren, en una de las tiendas de chucherías y bocatas, las que está cerca de los aseos, así suele presentarse. En Atocha pagaría comisión en todos los cajeros, así que se baja en la parada de metro anterior para sacar en una oficina de un banco 20 euros que le brinden algo de tranquilidad. Con un único billete en el bolsillo, Alicia se fija en la glorieta vacía, en los pocos coches y los pocos peatones. Quedan minutos para que se aclare el cielo. Si se lo ofrecen, Alicia siempre decide trabajar por la tarde. Le permite despertar sin hora, gastar la tarde en una tienda y regresar a casa. Nando se queja durante esas semanas, en el fondo casi todas. Ella se excusa porque su compañera se lo pide. Tiene 2 niños y le viene mejor el otro turno. De esa forma libera las primeras horas del día y evita las tardes en el bar con los amigos de él, también los suyos a base de rutina, las tapas baratas, los bebés, entre servilletas manchadas. Alicia pensaba que la maternidad ajena zanjaría la costumbre, pero ellas se ausentan hasta que los niños duermen. A veces regresan si comprueban el sueño profundo y a Nando le defrauda que ella intente saltarse el ritual. Bueno, estas primeras palabras, como os decía, no leo el fragmento entero, nos llevan a varios aspectos interesantes que tenemos que comenzar, que tenemos que comentar para comprender esta novela, ¿no? El primero de ellos, como os decía, es el título. En el título se fija toda la estructura externa de la novela porque plantea toda una serie de plantea sobre todo un síntoma nominal que hace referencia al título o a la temática general de ese capítulo, que va seguido de un nombre de una ciudad y de una fecha. Esto va a ser súper importante para comprender el desarrollo de la novela y sobre todo la complejidad temporal que tiene la novela, porque la novela plantea una desigualdad entre su estructura externa y su ordenación temporal, de manera que estos títulos nos van a permitir fijarnos como lectores en cuál de las dos líneas temporales que va a manejar el narrador nos estamos encontrando, ¿no? Entonces, va a ser muy importante el inicio, que el título y que la novela arranque con este título que tiene esta estructura tan determinada y que se relaciona con el resto de los demás, ¿no? En segundo lugar, como aspecto reseñable es evidentemente, pues como en prácticamente todas las novelas, la fijación de la perspectiva narrativa. Nos encontramos con un narrador equisciente, que en este caso va a ser un narrador que es a priori omnisciente, a priori en tercera persona, pero con el avance de las líneas de la lectura nos vamos a dar cuenta de que no es un narrador omnisciente porque está focalizado en los ojos de Alicia, que va a ser una de las dos protagonistas, dos impraesentia y una de ellas in absentia, de esta novela, ¿no? Encontramos también otro aspecto que va a ser, pues como ya venimos adelantando, el leitmotiv o el tema central que va a articular la vida de todos los personajes de la novela, que va a ser el dinero. Alicia lo primero que hace en esa mañana en que ella va a su trabajo en el puesto de chuchería de la estación de Atocha es meterse la mano en el bolsillo, comprobar que no tiene dinero y sentir una sensación de incomodidad. Esto va a ser, nos va a dar muchas pistas sobre su forma de ser, nos va a adelantar las características tan peculiares de este personaje y nos va a adelantar también, pues como digo, cómo la ausencia de dinero va a determinar muchísimos aspectos, no solo de la personalidad de Alicia, sino de todos los personajes de la novela. Y por cuarto y último lugar, por hacer esta pequeña pincelada inicial, pues va
va a ser indudablemente la estación de Atocha como eje espacial de la novela, porque ya hablaremos de espacios, pero en la estación de Atocha va a suceder esa manifestación del día 8 de marzo de 2018 que inició todo este movimiento, todo el surgimiento de este feminismo que actualmente tenemos en marcha y que va a ser también un elemento central para la confluencia de todos los personajes de la novela. El primer capítulo que se abre con este arranque no solo nos presenta a Alicia, que es como vemos un personaje muy hastiado, muy desesperanzado. Vemos que en este primer fragmento ya nos habla de Nando, que va a ser, ya veremos que es su pareja, una, una pareja en la que ella no tiene demasiada esperanza, una pareja con la que ella tiene una relación bastante desigual y con un bastante, o sea, con un desequilibrio bastante marcado. Y sobre todo nos presenta a una Alicia que es un personaje desesperanzado, un personaje que está completamente arrastrado por una rutina a la que no debe demasiado sentido, ¿no? Y va a ser quizás uno de los aspectos más interesantes y más especiales de este personaje, ¿no? Pero me estoy dando cuenta que estoy corriendo demasiado, me estoy dando cuenta que estoy corriendo demasiado y que no he leído. Ah, no, pensaba que sí tenía el fragmento, perdonadme, pensaba que sí tenía el fragmento. En el primer capítulo de la novela se nos habla también de que a pesar de que ella nos habla de Nando, este primer capítulo, como os digo, este marido, pareja con el que ella convive, pero con el que no acaba de tener una relación demasiado equilibrada, a pesar de tener esta relación con Nando, ella habitualmente tiene encuentros esporádicos con otros hombres. En este primer capítulo se nos cuenta que Alicia en muchas ocasiones, como pasatiempo habitual, se maquilla, se pone una ropa, una vestimenta un poquito más llamativa de lo habitual, se recorre Madrid en busca de hombres con los que mantener ciertos encuentros sexuales esporádicos, ¿no? Entonces, esto va a ser también uno de los aspectos que marque su personaje y sobre todo que nos dé pistas de cuáles son los verdaderos motivos de su desesperanza. También nos narra en este primer capítulo una pesadilla recurrente que Alicia tiene y que va a ser también una de las razones, o sea, o que intenta explicar también una de las razones de su particular forma de ser y de la que hablaremos más adelante, ¿no? Pero, sobre todo en este primer capítulo, es importante porque nos encontramos con María, que va a ser el segundo de los narradores y el segundo de los personajes de esta novela, y me voy a ir al segundo fragmento que he seleccionado de este primer capítulo. Dejando 2 segundos. Vale. Dice así. María duerme bien, a pierna suelta. Al jubilarse guardó el despertador en una bolsa de plástico y lo colocó en la estantería de trueques de la asociación para quien lo necesitase. Hacía años que no lo utilizaba, lo sustituyó, como todo el mundo, por la alarma del móvil. Pero le pareció un gesto simbólico, propio de una historia que ocurriese a otra. Ahora que no lo usaré más, pensó, que sirva a alguien que sí deba madrugar, para que el objeto acompañe otra historia en la que alguien sale de casa cuando aún no amaneció. Casi siempre se despierta ella sola, le molesta algo de luz que se cuela entre las persianas, el ruido del agua en la ducha del vecino. Hace meses que preparan el día. Habían horneado empanadas, las chicas prepararon hummus y guacamole. Una de las veteranas hundió la cuchara en el cuenco de barro, igual con una sopa o una crema. Así no se come el hummus, las chicas se burlaron. Aquello le pareció demasiado moderno y pensó en su madre, que vivió la guerra, y no había malgastado la comida así. ¿Pero de dónde sois? Del delta del Nilo de Carabanchel. Aquí en Carabanchel, los garbanzos en el cocido. María enumeraba las huelgas y manifestaciones en las que no participó, las de los 70 con Suárez, la de antes de las elecciones y las de después, la del no a la OTAN, la del 85 por las pensiones, la huelga del 88 y las dos de los 90, las de Irak y las del no a la guerra, las del 2010, las dos del 2012, la que se hizo aquí contra Rajoy y la europea, el tren de la libertad por el aborto. A las mareas, recuerda otra de las chicas, ya universitaria, a las manifestaciones de la marea verde viniste, y María comenta que en una de ellas le preguntó una periodista si se manifestaba por su nieta, señalando a la hija de una amiga, y ella no supo reaccionar y contestó que sí, que por su nieta y por todas las amigas de su nieta, y las chicas del grupo joven de la asociación saludaron a la cámara sin desmentir que fuese sangre de la sangre suya. María, que como os digo va a ser el segundo gran personaje de la novela, eh, es una mujer de 70 años, jubilada, que como veis ha comenzado a participar en una, bueno, no ha comenzado, participa desde hace muchos años en una asociación de mujeres del barrio de Carabanchel, pero ha comenzado a intensificar su participación después de su jubilación, ¿no?
Es decir, en contraste con el activismo como más libre y demás, como más libre o más libertario, de una manera mucho más comprometida de las jóvenes, que desde que son jóvenes han podido participar de esa manera tan activa, María no ha podido participar de manera tan directa y tan cierta hasta que no se ha jubilado, ¿no? Es muy interesante porque el tema de la mención a las nietas o a las hijas de María, que se hace en este primer capítulo, porque nos plantea, hay un momento en que, como hemos visto en el texto, en que cuando la periodista le contesta si María tiene hijos o nietas, ella se sorprende. Y esto va a ser una pista bastante importante con respecto a quién es realmente María. Porque a María la conocemos en este primer capítulo porque en determinado momento hay un cambio de narrador. Pasamos de los ojos de María, de los ojos de Alicia, perdón, a los ojos de María, lo cual pone en juego que hay un desajuste entre una estructura externa, esta división en capítulos que antes mencionábamos, y la estructura, y la estructura interna. Es decir, en el primer capítulo vamos a encontrar dos narradores, el que está focalizado en los ojos de Alicia y el que está focalizado en los ojos de María. Esto solo va a suceder de nuevo en el último capítulo de la novela, porque en el resto de capítulos vamos a tener un único punto de vista, el de Alicia o el de María. En la presentación de María, que es este fragmento que os leía, nos va a llevar también al barrio de Carabanchel y sobre todo a la periferia, que va a ser uno de los elementos espaciales más importantes de la novela, porque las dos protagonistas, Alicia y María, viven en barrios de la periferia con todo lo que ello implica, ¿no? Lo que nos plantea, lo que nos plantea este primer capítulo es cuál va a ser el nexo entre esos dos narradores, entre Alicia y entre María, más allá del nexo espaciotemporal, que como vemos es esa manifestación que va a tener lugar el 8 de marzo de 2018 en Atocha, y sobre todo va a plantearnos la diferencia de implicación en la manifestación de la una y de la otra. La fecha del 8 de marzo de 2018 va a ser especialmente importante porque la novela empieza y termina ese mismo día, pero con un arco temporal. El primer capítulo se denomina El día, Madrid 2018, y el último capítulo de la novela se denomina La noche, Madrid de 2018. Ha transcurrido todo un día en la vida de las dos, pero durante todo ese día se nos ha narrado la trayectoria vital de los dos personajes. El segundo capítulo, evidentemente no voy a desarrollar toda la presentación capítulo a capítulo, pero que sí que es importante porque en este segundo capítulo ya nos vamos a encontrar una sola perspectiva narrativa, en este caso la de María, la de esta señora que nos presentaba el nombre en el capítulo jubilada. Es decir, esta alternancia de narradores, este desajuste entre la estructura interna y la estructura externa solo va a tener lugar, como decíamos, en el primer capítulo y en el último. Desde el capítulo 2 hasta en adelante, cada uno de los capítulos van a alternar los narradores. El capítulo 2 será María, pasará al capítulo 3 Alicia y esta alternancia tendrá lugar durante el resto de la novela. Sin embargo, en el segundo capítulo, que como os digo se centra en la figura de María, va a haber un salto temporal desde el pasado hacia el pasado del personaje y nos va a contar y nos vamos a encontrar cómo ha llegado María desde su Córdoba natal hasta el Madrid de 2018, en el que ella va a acudir ese día a la manifestación feminista, ¿no? En este segundo capítulo nos vamos a encontrar a María, una madre soltera que ha tenido que dejar a Carmen, que es una niña de solo un año, para venir a trabajar a Madrid obligada por su familia, por sus padres, también por su tía, o sea, por su hermana, por Soledad, que de alguna manera, bueno, influye también en esa decisión, porque María se ha quedado embarazada de manera accidental con un hombre que luego se conoce en la novela, que por un hombre mucho más mayor que ella y demás, ha tenido una niña y evidentemente su familia en una ciudad de provincias como es Córdoba a mediados del siglo XX pues no ve adecuado que, bueno, pues desde el punto de vista social ella sea madre soltera, con lo cual la invitan en cierta manera a trasladarse a la ciudad de Madrid, a casa de unos tíos, para dedicarse pues, bueno, pues a servir en casa de los demás. Digo la expresión servir porque para mí la historia de María, y es una de las razones quizá por las que yo he conectado tanto con la novela, me recuerda a muchas de las mujeres, mis padres son de un pueblo de Extremadura, donde muchas mujeres pues se tuvieron que trasladar a Cáceres, a Madrid, a Barcelona, como se dice popularmente en mi pueblo, pues a servir, a trabajar en casa de otras familias pudientes y de muchas mejores posibilidades económicas que las que había
por ejemplo, en mi pueblo, pues para poder ganarse un sustento y para poder buscarse la vida, ¿no? La gran paradoja que vive María y que será una de las cargas emocionales que ella tenga que soportar durante toda la novela es que ella tiene que abandonar a su hija Carmen de solo 1 año en Córdoba para irse a cuidar a los niños de otras familias, ¿no? Y será una de las grandes losas, como digo, del personaje de María. Y ella lo describe así, María describe así este regreso a su Córdoba natal para encontrarse con su hija, a la que hace meses que no ve. Y dice así: el bebé huele a tabaco. Lo primero que llama la atención a María cuando toma a Carmen entre sus brazos es que huela tan distinta al resto de los bebés. La hija de la vecina de sus tíos huele a veces a cebolla, aunque su madre intenta engañarlo con colonia. En cambio, el niño de la casa en que trabaja, se corrige María, no de la casa suya, que no existe, nació algunos meses antes que su hija y tiene un olor dulce. A María le cuesta explicarlo. ¿Qué significa un olor dulce? Porque nunca había conocido nada que se le pareciera, pero ahora lo identificaba en las tiendas, en las cafeterías. Hace algunas semanas que Carmen cumplió 1 año y María regresa por primera vez a casa desde que se marchó. Ensayaba en el autobús las palabras con las que describiría las calles anchas de Madrid y los paréntesis que colocaría para no referirse a las zonas a las que los tíos le rogaban que nunca se acercase. Bien. Vemos, por tanto, que bueno, pues María ha tenido este primer viaje de Córdoba a Madrid y de Madrid a Córdoba de vuelta a regresar a su hija. Y va a ser también muy importante este asunto del viaje, porque, y aquí entra el capítulo 3. En el capítulo 3 nos encontramos de nuevo la perspectiva de Alicia y, como os decía, en adelante cada capítulo alternará su foco narrativo. Y en el capítulo 3 no focalizamos si en el capítulo 2 hemos focalizado el pasado de María, en el capítulo 3 vamos a focalizarnos en el pasado de Alicia. A diferencia de la familia de María, a eh, Alicia pertenece a una familia adinerada y de buena posición social. Este capítulo es un capítulo especialísimo y para mí de una finura y de una brillantez narrativa tremenda, porque se va a describir la casa donde vive Alicia, que es una casa en el centro de Córdoba, que es una casa en el centro, por tanto, de una gran ciudad, con todo tipo de lujos, con televisiones, con la calidad de los tejidos, las cortinas, los muebles, pero se va a describir a partir de los ojos de dos amigas de Alicia, dos amigas de la escuela, que proceden también de una zona pues un poco menos pudiente que la suya y vienen a casa de Alicia a hacer un trabajo del colegio con ella. Y Alicia, que pasa olímpicamente de ellas, pero su hermana Eva, su hermana menor, no pasa de ellas. De manera que es la hermana pequeña quien se dedica a mostrarle a las dos amigas de su hermana mayor todo lo que tienen en casa y todas las maravillas, y de este capítulo procede el título de la novela, todas las maravillas que tienen en esa casa, maravillas propias de persona pudiente, ¿no? Sin embargo, en este capítulo se narra el acontecimiento que va a cambiar la vida de Alicia para siempre. Durante esa tarde en que Celia e Inma, esas amigas de Alicia del colegio, están allí en la casa merendando y haciendo el trabajo, Carmen, la madre de Alicia, recibe una llamada de teléfono en la que se cuenta que el padre de Alicia y de Eva se ha suicidado, lo cual provoca una cascada de consecuencias terribles, entre ellas, pues la pérdida de la posición y del estatus social que Alicia y su familia tenían en aquel momento, que va a provocar además, pues que Alicia desde ese momento em, tenga pesadillas terribles con el suicidio de su padre, que el padre fingió un accidente de tráfico, pero en realidad se ahorcó, perdón, después de ahogado por las deudas económicas, por haber, había abierto varios restaurantes que no podía sostener y decidió ahorcarse ante la imposibilidad de sostener la situación y de hacer frente a todas las deudas, ¿no? Ese suicidio marcará la vida de Alicia para siempre y será esa pesadilla a la que ella haga referencia en todos y cada uno de los capítulos, del libro en el que se encontramos su perspectiva. Pero sobre todo, el tercer capítulo es fundamental porque por fin se desvela cuál es el nexo que existe entre los dos puntos de vista, que es en este caso Carmen. Es decir, descubrimos que María, la hija de María, este bebé que ella había tenido que dejar en Córdoba para irse a trabajar a Madrid, esa niña había crecido, había tenido dos hijas que son Alicia y Carmen. De manera que María y Alicia son nieta y son, por tanto, nieta y abuela.
Y leo este pequeño fragmento en el que se narra precisamente la importancia que ha tenido para Alicia ese momento, ¿no? Ese momento en que se recibe en esa casa la llamada en donde se anuncia el suicidio del padre. ¿Qué ocurrió el día antes de la pesadilla que Alicia tiene cada noche? Antes despertó entre las quejas de su madre, se vistió con desgana para ir al colegio, los pantalones vaqueros, las sandalias, una camiseta de una marca deportiva, regresó a casa. No faltaba demasiado para las vacaciones, para la mudanza, para el cambio al instituto. Ese relato lo cruzan muchos cuerpos, su madre minúscula, su hermana minúscula, su padre con la espalda ancha, los casi adolescentes que durante el recreo paseaban por el patio. Sus caras no las sabe, tampoco casi ninguno de sus nombres. En la pesadilla que Alicia sueña cada noche no aparecen sus cuerpos, aparece, sí, el cuerpo de su padre. ¿Es él quien se estrella contra el árbol y quien renquea antes de ahorcarse? ¿O es una imagen de su padre en la que ella misma se recrea? El suicidio del padre, como vemos, es uno de los ejes argumentales de la novela porque va a determinar no solo que Alicia y su familia tengan que dejar su casa, tengan que dejar su colegio, tengan que comenzar a vestirse con ropas que poco menos que compran de segunda mano, sino que suponen el fin de una vida de posibilidades que para Alicia se ve coartada en ese momento. Pero en fin, el argumento, como venimos adelantando, el argumento de las maravillas es todo el recorrido por la peripecia vital de Alicia y de María, que como comentábamos son abuela y nieta, y las diferencias de un mismo trayecto, que es el viaje de Córdoba a Madrid en busca de una nueva vida para ambas. María, unos años antes, evidentemente, que Alicia, ¿no? Los sucesivos capítulos, que como os decía, alternan las perspectivas narrativas, van narrando los acontecimientos que marcarán la vida de las dos mujeres, ¿no? Entonces, evidentemente no los voy a enumerar todos, pero indudablemente en el caso de María es el fallecimiento de Doña Sisi durante los funerales de Francisco Franco, porque bueno, María en una de las casas, casas en las que ella trabaja, pues hay una señora que se llama Doña Sisi que le da por fallecer, ahora leemos el fragmento, el mismo día que muere Francisco Franco, y entonces la pobre mujer se ve completamente aislada, completamente sola, sin que nadie sea capaz de ayudarla y sin que nadie sea capaz de prestarle una mano, y sin ser posible que ni siquiera una ambulancia pueda acceder a la casa de Doña Sisi, que está en la zona de Moncloa, para llevarse el cadáver, ¿no? Todo esto además, este episodio además se acompaña de numerosas reflexiones de las humillaciones a las que María es sometida por parte de la hija de Doña Sisi, y con ella las humillaciones a las que todas las pobres mujeres de clase baja eran sometidas en esas casas donde trabajaban, ¿no? Un acontecimiento también muy importante en la vida de María va a ser indudablemente el comienzo de su participación en esta asociación, que será esta asociación a la que se hacía mención en el primer capítulo, y la relación con uno de los miembros de esta asociación, con Pedro, que se va a convertir en su pareja y del que luego hablaremos después, ¿no? Indudablemente, en el caso de Alicia, uno de los episodios más interesantes de su trayectoria vital y más duros también es la agresión por parte de sus compañeros del nuevo instituto, ¿no? Que tienen a bien pues bueno, Alicia se convierte en una persona tremendamente cruel, tremendamente fría, y sus compañeros, tras aguantar en muchas ocasiones las humillaciones que la pobre Alicia, a la que Alicia la sometía, pues deciden agredirla, porque al final es una agresión, y deciden colgarla por los pies en el gimnasio, y ella además por orgullo ni siquiera denuncia la agresión, y no solo eso, sino que cuando la descuelgan ella se niega a confesar quiénes son los culpables, pero ella, que sí que lo sabe, se acerca al final a ellos y les dice, en realidad a mi padre, ellos, evidentemente los compañeros saben toda la historia de María, a que ha venido nueva al instituto, rebotada de otro centro por el suicidio de su padre. Evidentemente Alicia se acerca a los compañeros y les dicen, oye, que sepáis que a mi padre se colgó del cuello, no se colgó de los pies, así que si os interesa, la próxima vez me colgáis como realmente colgaron a mi padre, ¿no? Para que veáis el nivel de frialdad y de dureza de este personaje. Alicia en determinado momento se traslada a Madrid cuando termina el instituto para cursar comunicación audiovisual, pero el mundo universitario le es completamente ajeno, le defa constantemente, termina dejando la carrera completamente hastiada de una carrera de una enseñanza universitaria y de una universidad que no le garantiza un ascenso laboral, lo cual también tiene mucho de crítica por parte de Elena Medel. Y,
y termina dedicándose a trabajos poco cualificados, trabaja de camarera, trabaja de cajera de un supermercado y termina, como hemos visto en este primer capítulo, pues trabajando en una tienda de chucherías en la estación de Atocha. Por detenernos ya en aspectos más concretos de la novela, como vemos el elemento central indudablemente que articula todo el mundo narrativo de las maravillas es indudablemente el narrador. Es también uno de los aspectos, como veis, más complejos y por eso me he detenido también un poco en especificarlo también en estos 3 primeros capítulos que son súper importantes para entender la pluralidad narrativa de la novela, porque se trata de una narración que, como vemos, no es lineal. Hay un desajuste total entre el tiempo del relato y el tiempo de la novela. Y son estos dos narradores equiscientes y sobre todo son los paratextos los que nos van a ir guiando, en este caso los títulos de los capítulos, como veíamos, en la reconstrucción que el lector tiene que ir haciendo de la trama narrativa, ¿no? Yo he dividido la pluralidad de voces narrativas que presenta esta novela en dos tipos. Por un lado, voces narrativas principales, que son los narradores equiscientes focalizados en los personajes de Alicia y María, pero es que además de estas voces, de estas Alicia y estas María, desde cuyos ojos se nos narra toda su peripecia vital, los diferentes capítulos están salpicados de otras voces, en alguna ocasión, por ejemplo, la de la propia María, en alguna ocasión la de la propia Alicia, que le cuenta a ella en primera persona a uno de sus amantes esporádicos qué es lo que a ella la ha llevado a la ciudad de Madrid, a perderse en un barrio y a tener una relación esporádica con esta persona. En otras ocasiones, y me parece, sobre todo a mí me encanta el capítulo de donde se desvela por qué el libro se llama Las Maravillas, que me parece que es el capítulo 2, como Inma y Celia, estas amigas que estaban aquel día en que a la familia de Alicia le comunicaron el suicidio del padre, son ellas quienes en una conversación por correo electrónico unos años después recuerdan ese momento y ellas dos, que ya son mayores, piensan dónde estarán Alicia, dónde estará Eva, dónde estará Carmen, tantos años después y después de que aquellas dos, o sea, después de que ellas dos presenciaran cómo aquella tarde a esa familia le cambió la vida, ¿no? O sea, son las voces y los recuerdos de Inma y de Celia que estaban casualmente allí aquella tarde quienes nos llevan a lo que sucedió, ¿no? Entonces, esta pluralidad y esta complejidad, pues es indudablemente uno de los grandes valores de la novela desde mi punto de vista, ¿no? Evidentemente también como vemos, pues los personajes, ¿no? Ya hemos ido adelantando un poco características de la configuración caracterológica de las que serán pues los dos indudables protagonistas de la novela. Es muy llamativo además que las dos protagonistas sean mujeres, que tengan además este vínculo tan especial. El personaje más interesante indudablemente es Alicia. Alicia, como os digo, es un personaje marcado pues, por las dificultades económicas derivadas del suicidio de su padre, ¿no? Cuando ella se traslada a Madrid, se traslada a un piso de estudiantes donde su personaje, o sea, donde las compañeras la llaman la cínica, ¿no? Porque ella tiene una personalidad muy altiva, muy prepotente, pero hay que entender este carácter como fruto del resentimiento, de la frustración de una persona que ha tenido toda una vida de privilegios, de una persona que ha tenido toda una vida de posibilidades y que cuando tenía 13 años un acontecimiento traumático como es el suicidio y la caída de ese castillo de naipes en que se sustentaba su vida, pues evidentemente cae y evidentemente le es arrebatada toda esa vida de privilegios que nunca jamás va a poder conocer y no solo eso, sino que además nunca jamás va a volver a disfrutar de la calidad de vida y de las posibilidades de las que disfrutaba, ¿no? Sobre todo, ella siente un tremendo engaño por parte de su familia, o sea, ella siente que le ha sido arrebatado algo que realmente pues le correspondía por derecho y que nunca jamás va a superar, ¿no? De ahí que siga soñando una y otra vez cada noche, se acueste con quien se acueste, con ese suicidio que le llevó a esta situación, ¿no? Ella además está marcada por un tremendo desarraigo porque con el tiempo y con su traslado a Madrid rompe progresivamente las relaciones con su familia, eh, fundamentalmente porque, y esto es quizá una interpretación mía, podemos hablarlo luego en el debate, ella culpa de una manera completamente irracional a su familia de la pobreza que atenaza su vida y que está marcando toda su juventud y toda su vida, ¿no? La vida de Alicia está marcada por la precariedad económica y laboral y el abandono de las universidades y sobre todo
derivado también de esta frustración, de este resentimiento, pues por las dificultades para mantener los vínculos emocionales con gente, ¿no? Lo cual se deriva en el compromiso desigual que se establece en su relación con Nando. Nando es un pobre hombre que además es físicamente muy feo y demás, y que está completamente enamorado de ella, quiere tener hijos con ella, quiere casarse, pero ella completamente rechaza todo tipo de compromiso y bueno, pues poco menos que está con él pues por rutina, ¿no? Y Alicia dice algunas palabras muy interesantes también en relación, en relación con cómo el dinero ha marcado su vida. Estas palabras forman parte además de esta complejidad narrativa de la que hablábamos antes, ¿no? Es una confesión que le hace Alicia a uno de sus amantes y dice así: no te cuento todo esto por pena, ni para dibujarte una imagen romántica de lo que soy, una niña rica que un día se despertó pobre. No me interesa lo sentimental. Echo de menos a mi padre, pero también echo de menos algo que nunca he vivido y que me correspondería. No tener que trabajar, abrir la nevera y encontrarla llena, pasar las vacaciones en sitios que la gente con la que me cruzo no podría pagar. Echo de menos no a mi padre, no aquella vida, sino la imagen que yo tenía de mi padre y todo lo que yo no he vivido por su muerte. Echo de menos a aquel hombre exitoso que salía en el periódico, al que admiraban sus trabajadores porque pagaba las horas extra con generosidad, que dejaba propina hasta en la papelería en la que nos compraban los libros del colegio. Siento envidia por aquellos a los que les va bien y me reconfortan aquellos a los que les va mal, porque me permiten no sentirme tan sola. No quiero lástima porque no la merezco. No quiero tu lástima porque no te conozco de nada. No me sé tu historia y si quieres cuéntamela, que yo te oigo. En realidad me gustaría irme ahora mismo de tu casa, pero para volver a la mía tengo que enlazar varios nocturnos. Hasta dentro de un rato no abren el metro y no tengo dinero para el taxi. Estoy atrapada aquí, contigo. Mira, otra metáfora. Este carácter agrio, directo y serio es el que marca precisamente pues este personaje que no tiene nada que ver con su abuela, con María, cuya vida, como la de Alicia, también está marcada por la precariedad económica, ¿no? Y ella dice una frase muy bonita, ¿no? Cuando trabaja, ha dejado ya de trabajar en casas para cuidar diferentes ancianos y niños y está trabajando ya de limpiadora de unas oficinas. Y dice, con el tiempo ha aprendido a reconocer su oficio, a arreglar lo que otros ensucian. O sea, ella tiene una grandísima dignidad, a diferencia de la altivez y de la superioridad de Alicia, de su nieta, ella lleva con una dignidad tremenda el trabajo, sus labores y su ocupación, ¿no? Y de hecho, además, es una mujer trabajadora, es una mujer humilde, es una mujer que tiene perfectamente asumido cuál es su posición social y de hecho, además, y esto es quizá uno de los aspectos más interesantes del personaje, ella no se resigna a ser simplemente una limpiadora, sino que el hecho de que ella empiece a colaborar y asistir a esta asociación la sitúa en contacto con otras realidades, ¿no? Y unas realidades que a ella le hubiera gustado también vivir, porque el hecho de que ella acude a la asociación la pone en contacto con hijas de otras mujeres como ella que han ido a la universidad y entonces esas hijas le dan libros, le dan lectura, ella se convierte en una grandísima aficionada a la lectura y es, sobre todo es muy, muy consciente y toma mucha conciencia de la importancia de la educación como medio de ascenso y social y sobre todo también le permite desarrollar ese interés por el cine y por la literatura que ella también un poco venía gestando desde pequeña, porque ya hablaremos en cuanto, si nos da tiempo y si puedo profundizar, que veo que voy un poco justa, de cómo su hermano chico, uno de sus hermanos con los que ella se crió con los que ella se crió en Córdoba, pues es también muy aficionado al cine, ¿no? Pero sobre todo, María en la asociación vive una situación que es muy normal entre este tipo de mujeres, ¿no? Como muchas de las jóvenes que acudían no se creen que una mujer que es una humilde limpiadora, una humilde cuidadora de ancianos y de niños y una humilde trabajadora, sea capaz de tener ese nivel de referencias culturales, literarias y artísticas por sus propios medios y adquirida a través de sus propias lecturas. Y de hecho, hay una cita que también voy a leer brevemente, dice, algunas de las muchas jóvenes que la apodaban mamá y la escuchaban recomendar libros y películas, incluso Elisa, que a las pocas semanas le confesó avergonzada, que pensaba que mentía o que les engañaba, porque nunca imaginó que una limpiadora entendiese aquellas historias. La gran conquista y la gran lucha de María es su independencia personal y su independencia sobre todo económica, una independencia que ella le ha costado muchísimo conseguir, ¿no? Y le costará mucho conseguir, y de hecho no puedo aventurar el final, pero tiene mucho que ver con esta lucha por su felicidad, o sea, por su independencia y por su libertad.
Voy a leer muy brevemente uno de los fragmentos que a mí me parece más conmovedores de la novela, que es este momento que os decía, en el cual María, que por aquel entonces sirve en esta casa de señores adinerados en la zona de Moncloa, descubre que esa mujer a la que ella cuida, esta doña Sisi, eh, pues ha fallecido. Y dice así: la señora duerme, o eso le parece. Toca el hombro con levedad, la punta de los dedos de la mano derecha, la izquierda posada sobre la mano fría, tocando el hombro, primero tanteando, luego insistiendo. La mujer no reacciona. María la llama, doña Sisi, un susurro por si duerme la despertase. Luego insiste, repite Sisi, y el nombre se transforma en una conjunción de deseo. María no quiere que suceda lo que cree que ha sucedido. En voz alta, cada vez más alta. Doña Sisi, Sisi, señora, respóndame. El cuerpo deslizándose hacia el lado contrario, saco de huesos, carne escasa sobre los huesos viejos, piel seca y rota. María suelta la mano de la anciana, se aleja su cuerpo de su cuerpo. Piensa en qué hacer. ¿Qué hacer, María? Buscar ayuda, buscar a alguien. ¿Un teléfono? ¿A quién puede llamar? Chico, Pedro, su tío en aquel piso primero que visita tampoco desde que se mudó al suyo. Buscar ayuda, buscar a alguien, el portero, algún vecino, un hombre que sabrá cómo actuar. Cuando leí este fragmento, me recordó muchísimo esa repetición de esos susurros, esa repetición de ese nombre tan sonoro de esa Sisi, y este fragmento además, leyéndolo incluso intentaba, o sea, me evocaba esto, ¿no? Repite hay casi una literación de la S como recordando ese susurro con el que María intenta despertar sin éxito a su pobre señora que acaba de fallecer. El fragmento es tremendamente trágico porque María sale al rellano, el piso está completamente vacío porque todo el mundo está en el funeral de Francisco Franco y nadie quiere ayudarla, y ni siquiera las otras criadas que están también en las casas pendientes de sus señoras, ni siquiera se atreven a salir a ayudarlas por miedo a que sus señores las van a reprender, ¿no? Cuando vuelvan. Y entonces la pobre María se ve sola, con un cadáver de una mujer a la que le acaba de cuidar, que además es el sustento económico de ella y de su hija Carmen, pues completamente sola, perdida y tremendamente asustada, además por la posible reprimenda de la hija de Doña Sisi. Por ir avanzando, y muy rápidamente, hay otros personajes que también van a ser importantes en la novela, evidentemente no como los principales, pero sí que van a tener su importancia, ¿no? Indudablemente, el personaje por el que tenemos que continuar esta exposición es Carmen, ¿no? Como os decía, si Alicia y María son personajes sin presencia, Carmen va a ser un personaje que aún in absentia, porque no aparece como tal en ningún momento de la novela, va a ser un personaje determinante. Es la tercera mujer que aparecía en este cable de funambulismo de la portada, ¿no? Es, además del nexo entre Alicia y María, porque es evidentemente la hija de una y la madre de otra, solo la conocemos como tal, no la conocemos por una descripción eh, por sí misma, sino por las voces de una y de otra. Pero lo más interesante de este personaje es que va a repetir la historia de María. De hecho, no me voy a andar enredando porque voy muy justa de hora, pero hay un momento en que María, que bueno, pues vive en Madrid, va mandándole a Carmen como buenamente puede algo de dinero para hacerse cargo de ella y demás. El tío Chico, que es el hermano de María, le va contando cómo va creciendo la niña y demás. Pero bueno, pues María va llevando la culpa de tener a su hija lejos como buenamente puede, pero el único momento en que llora es cuando se entera de que Carmen se ha quedado embarazada, también muy joven, también adolescente, y al igual que le sucediera a ella, va a tener que repetir esa historia de precariedad, de ser madre adolescente y de tener pues que casarse un poco por obligación familiar y por tanto sufrir las mismas consecuencias que ha sufrido ella, ¿no? Personajes muy interesantes también son Pedro, que va a ser la pareja de María. Es un personaje bueno, María lo conoce en la asociación, poco a poco establecen una relación, pero bueno, Pedro es un personaje que está a cargo de su familia, vive en un piso familiar, se tiene que hacer cargo de su madre, y María y él, a pesar de llevar más de 20 años juntos en el momento en que empieza y termina la novela, porque como digo tiene una estructura circular, nunca llegan a establecer una convivencia. Y esto va a ser uno de los aspectos más importantes de María y que van a marcar el desenlace de la novela y que evidentemente pues no puedo desvelar, ¿no? Pero bueno, Pedro es una persona que paternaliza muchísimo a María, que la considera inferior, que a pesar de que ellos tienen muchas reflexiones sobre política, sobre actualidad y demás,
Luego, cuando están en público, se apropia ella, o sea, él se apropia de las opiniones de ella. Entonces va a ser un personaje también muy interesante para la configuración de la personalidad de María, ¿no? Nando, que como os digo es la pareja de Alicia, pues ya lo he mencionado antes, es un personaje que es un pobre hombre, que está con Alicia, pues también un poco por, no tanto, no tan por rutina como ella, pero bueno, va a ser un pobre hombre utilizado por esta soberbia, por la soberbia de su novia y siempre va a intentar sin éxito pues establecer un vínculo más estrecho que por supuesto Alicia en todo momento rechaza. El personaje quizás más entrañable o uno de los que a mí me parece más entrañables de la novela es el tío Chico. Es el hermano de, como os decía, el hermano de María, y cuando María se tiene que marchar a Madrid para cuidar de su hija, pues es el que se encarga un poco de cuidar de ella, ¿no? De cuidar de Carmen. Y cuando Carmen de nuevo repite la historia de María y se queda también embarazada, se hace también cargo de Alicia. Va a ser un gran personaje, va a ser un personaje que hace de nexo entre las dos y que cuida de alguna manera a las dos, porque no solo se encarga de Carmen, sino que inicialmente en la universidad, los gastos de cuando Alicia se traslada a Madrid a estudiar comunicación audiovisual, pues también se encarga en cierta manera de sufragarlo él. Es también una persona eh, muy insatisfecha también desde el punto de vista, o sea, también a causa de motivos económicos, porque él es realmente aficionado al cine, le encanta el cine, le encantan las películas y aficiona a ellas, tanto a Alicia como a María, y no puede dedicarse ni venir a estudiar comunicación audiovisual, como sí que pudo tener oportunidad Alicia, porque tiene que acabar encargándose de los restaurantes, que al final acaban cerrando y acaba siendo solo uno, de los restaurantes del marido del marido de Carmen, que se termina suicidando, ¿no? Y entonces, bueno, pues finalmente esas expectativas pues también se ven truncadas por motivos económicos. Voy a prescindir de este fragmento, a pesar de que me encantaría, pero bueno, como veis voy bastante justa de tiempo. En cuanto a los temas, bueno, pues ya vamos viendo, o sea, ya he ido mencionando que el dinero es indudablemente la piedra angular de la novela, porque es el condicionante material que vertebra todos los aspectos de la vida de las dos personas, de estos dos personajes, ¿no? Se trata de dos personajes absoluta y totalmente condicionados por las dificultades económicas que son las que y es el dinero el que le va a impedir a cada una de ellas poder tener una vida de tranquilidad y poder llegar a ser quien realmente quieren ser. Y entonces, bueno, este tema no es específico de Elena Medel, lo trata, ya mencionaba Isaac Rosa, sobre todo en La habitación oscura, y es muy especialmente en Feliz Final, y la célebre novela La conquista del aire de Belén Gopegui, que es la historia de cómo un grupo de amigos se acaba descomponiendo por cuando uno de ellos presta dinero a los demás. Hay también una película, me parece que ya me vendrá el título de la cabeza. En cualquier caso, el otro gran tema de la novela, y se puede deducir debido a que empieza y termina en esa manifestación feminista, es la brecha de género, intelectual, económica y laboral que existe entre los hombres y las mujeres. No es casualidad que las dos protagonistas de la novela sean mujeres, porque de alguna manera lo que Medel también intenta reflejar y denunciar es que estas personas, además de tener dificultades económicas, a esas dificultades económicas se les suma la dificultad de ser mujeres, ¿no? O sea, tienen una doble dificultad añadida a los problemas económicos que tiene gran parte de la sociedad, ¿no? Y de hecho, en uno de mis fragmentos favoritos de la novela, pues dice esto, ¿no? María piensa en cosas que se pueden comprar, en cosas que puede comprar sin que nadie cuestione cuando las paga una mujer. O sea, la novela es en general, desde el punto de vista temático, todo un retrato generacional y de clase eh, de dos mujeres que han tenido, pues precisamente por salir adelante en un mundo que les supone tremendamente difícil, ¿no? Y no me da tiempo a leer tampoco este fragmento. Como último apunte, me queda nada, como último apunte rápido de la novela, evidentemente tenemos que hablar de los espacios, porque también van a ser uno de los aspectos más reseñables de la obra. Porque si ya decíamos que el dinero era la piedra angular de la novela, este dinero va a determinar de manera cierta los espacios por los que transitan las protagonistas, porque hay, digamos, dos grandes grupos. Por un lado, el centro, que es el lugar de las clases pudientes y de la gente que tiene dinero, el centro, en este caso la ciudad de Madrid, y por otro lado está la periferia, especialmente el barrio del Carabanchel y todo su microcosmos, que van a ser ese símbolo de la lucha cotidiana de María y de Alicia y de toda una clase trabajadora que vive en esa periferia porque no puede vivir en otro lugar.
el nexo entre los dos espacios va a ser el transporte público, que va a constituir también en sí mismo un microcosmos muy especial. Hay numerosas escenas que se viven en metros y autobuses, numerosas conversaciones y numerosos personajes anónimos que pueblan ese universo en sí mismo, que constituye el transporte público. Y por último, como os digo, que ya mencionaba antes, pues la estación de Atocha, ¿no? Que va a ser el espacio que vincula de manera definitiva a Alicia y a María, que contrapone la diferencia de sus dos viajes desde Córdoba a Madrid y que va a determinar la estructura circular de la novela que se va definitivamente a establecer en ese último capítulo donde se va a producir un encuentro, por supuesto no voy a decir cómo ni en qué circunstancias, entre Alicia y María, pero esto me parece que lo vais a tener que descubrir. Había hecho una última acotación sobre el estilo de la novela, que evidentemente como veis, está muy marcado por la sencillez y sobre todo y muy especialmente está marcado por la poesía en la cual Elena Medel se ha curtido y se ha desarrollado como escritora. Pero bueno, me he pasado ya de tiempo, estoy a las 8:05, no quiero tampoco abusar de vuestra confianza. Si Fernando tiene a bien facilitaros el PDF, pues os he puesto varias referencias de entrevistas a Elena Medel, pero bueno, en fin. Yo recomiendo encarecidamente la lectura de la novela, primero porque es muy, muy interesante, como veis, desde el punto de vista de su construcción narrativa, pero también porque creo que tiene una evidente conexión emocional con toda la historia de todas esas mujeres que han venido de los pueblos a las ciudades a intentar lucharse un futuro mejor y cómo esas mujeres, en cierta manera, pues son historia viva de nuestra sociedad. A mí comentaba estos días con Fernando que me ha resultado una novela muy difícil de leer porque evidentemente me ha recordado a muchas personas de mi pueblo, de mi familia, que han tenido que luchar pues precisamente con todas estas dificultades económicas para tener un futuro que, que no consigue ni María ni Carmen para su hija Alicia, que es quizá la gran tristeza de esta novela, ¿no? Como Alicia, a pesar de la lucha de su abuela, a pesar de la lucha de su madre, no consigue el objetivo que ellas planteaban y creo que, bueno, es una novela triste, pero es una novela que refleja también pues toda una lucha que creo que es importante reivindicar. Y bueno, pues muchas gracias, perdonad por mi... Pero como veis es una novela muy completa y os agradezco muchísimo vuestra paciencia y vuestro tiempo. Gracias. Gracias a ti, Clara, porque el de explicar toda esta pluralidad de temas de que consta esta novela, pues lógicamente obligaba, ¿no? a demorarse en capítulos y sobre todo en el proceso, ¿no? de intentar definir las relaciones que los personajes van poniendo en juego. Ha sido una presentación perfecta, preciosa en todos los elementos que la constituyen. Yo no voy a añadir mucho más a lo que tú has dicho porque evidentemente el análisis que has hecho es verdaderamente completo. Sí quiero incidir en que estamos ante una novela calidoscópica que está formada pues, por esos retazos que además, como hemos visto, en los 11 segmentos o grandes capítulos que la constituyen, van saltando en el tiempo, aunque el primero y el último, el día y la noche, tracen ese círculo, como muy bien has estado explicando. Pero es una novela que le exige al lector un gran esfuerzo para ir enlazando precisamente esas relaciones de parentesco que tú al menos has dejado esbozada, ¿no? Porque para empezar te comienza hablando de Alicia y luego te empieza hablando de María. Alicia es la nieta, María es la abuela. Cuando te das cuenta de eso, pues estás ya más allá de la mitad de la novela y tienes que empezar a retroceder y a recuperar muchas de las circunstancias que ya han sido contadas. Con lo cual es una novela que se articula más que por la trama de hechos, fundamentalmente por el valor que se concede a la memoria. Este es quizá el único aspecto en el que yo voy a incidir porque una y otra vez Elena Medel está remitiendo a esa memoria en uno de los capítulos en el inicio, cuando nos está hablando de María, hay un pasaje que dice: gracia pensar a María dentro de muchos años está pensando en su hija, que la memoria genere su ficción propia. Cómo lo que no se nos ha grabado porque lo consideramos insignificante o porque no satisface nuestras expectativas, lo sustituye aquello que quisiéramos que hubiese ocurrido.
Esta es una de las claves de la novela porque indudablemente, claro, la imaginación puede permitir paliar en cierto modo toda esa falta de circunstancias favorables. Es decir, esto nos sirve para interpretar la vida de Alicia, sobre todo cuando sucede la catástrofe familiar del suicidio del padre. Pero hay también otra cita referida a la memoria de Alicia. Alicia ha procurado olvidar lo que sucedió y esta, en cierto modo, es la voz de su memoria. Entonces, claro, la novela se va nutriendo, es la historia de estas dos mujeres, está muy bien explicado, dos mujeres que vamos viendo, ¿no? Como sus vidas pues van en paralelo, pero con una distancia temporal, lógicamente, de 30 años bastante acusada y que están unidas por ese nexo de quien solo oímos hablar, ¿no? De Carmen, que nunca llega a adquirir un perfil propio o una identidad cierta más allá de lo que se dice sobre ella, ¿eh? Pero lógicamente la memoria de Carmen la están construyendo las dos mujeres, tanto la hija que es Alicia como la madre que es María, ¿no? Y eso es lo que le tiene que obligar al lector a ir entrando poco a poco en esa reconstrucción metódica de los hechos. Incidiría también en la capacidad que tiene, aquí has dejado un fragmento precioso, ¿no? Sobre el valor que Elena Medel concede a la poesía, para mí es el centro de lo que escribo, ¿no? Tenemos en esta cita que se pone aquí en juego y uno va encontrando que hay toda una serie de reflexiones metaliterarias que abundan justamente en este tipo de referencias. Por ejemplo, Alicia, en uno de los pasajes que tú has leído, suele terminar muchas veces diciendo, esto es una metáfora. Pues una de las mejores definiciones de metáfora que yo he podido ver está justamente en esta novela, porque le pregunta a Alicia, es uno de esos amantes ocasionales que tiene, y ella dice, que es una metáfora, dice, como una adivinanza, te refieres a algo, lo explicas sin nombrarlo, algo así. O sea, fijaos la brevedad con la que le explica a alguien que no tiene ni idea qué es la literatura, porque nunca había oído hablar a lo mejor de la palabra metáfora, lo que puede llegar a ser una metáfora y sobre todo porque ella lo está utilizando continuamente, porque en su memoria está alimentando la creación de todos esos episodios que le han sido hurtados por el desastre al que su familia se vio abocada. Y luego hay también otra referencia muy importante sobre esos niveles de realidad que se van simultaneando en la novela, que nos ha explicado muy bien Clara. En un momento determinado se dice, existe otro plano en lo que ocurre. En ese punto te das cuenta de que la novela está articulándose con esos dos niveles y que lógicamente no solamente son los niveles temporales, sino que son los niveles de la memoria. Bueno, como son las 18:12, no quiero extenderme más porque quiero dar a lo que digan los asistentes a la sesión de hoy. Clara, no sé si quieres añadir alguna cosa a lo que acabo de añadir antes de que dé paso a, a, a los compañeros. Bueno, no, pero me hubiera encantado, porque es que ya digo, es que es una novela, me hubiera encantado leer todos los fragmentos Mm, que habías seleccionado, sobre todo este que habla del dinero, sí, tal, este es un fragmento además que a mí me encanta y que me parece el núcleo, o sea, quizás como el ideario casi de la novela, pero sobre sí, sí. todo quiero casi apelar a si alguien conoce, porque he estado leyendo, leí en su día una novela que se llama La hija del comunista de Aroa Moreno, y ha Mm, salido ahora otra que se llama precisamente de la misma autora de Aroa Moreno Durán, que se llama La Bajamar, que la están poniendo súper bien y que es también una historia de tres mujeres en tres planos temporales. Entonces, no sé si alguien de los presentes la ha leído, porque es que según he leído por ahí alguna reseña y según la leía me ha recordado muchísimo a Las Maravillas, así que si alguien la ha leído y cree que se puede establecer alguna referencia, pues yo lanzo aquí pues este título por si a alguien le suena, que igual puede hacer alguna referencia, pero yo os digo que tengo ganas de coger esta novela precisamente para establecer relación con Las Maravillas. Entonces, pues sí que o sea, ya te digo que me consta ese título y lo dejo por aquí apuntado por si alguien lo conoce. Que de hecho, fijaos que se nos ha quedado. Sí, sí. No, que de hecho, sí, no, además, no, acaba tu curiosamente, Clara. Fernando, Aroa Moreno, que Sí, es la autora de La hija del comunista, de la autora también de sí, esta de sí. Bala Bajamar,
publicó en Caballo de Troya, La hija del comunista, siendo Lara Moreno la editora. O sea que es todo al final un círculo de relaciones. Así es. Fijaos que estamos dedicando un ciclo a 16 autoras, y se nos está quedando cortísimo por todas las referencias que están apareciendo aquí a otras escritoras a las que lógicamente pues no hemos podido dedicarle una sesión. Enrique y María, estamos pendientes de vosotros. Tardes. Bueno, ahora de momento habla solo Enrique. Bueno, Solo buenas Enrique. tardes. Sí. Felicidades, Clara, una vez más. Gracias. La verdad es que me llama mucho la atención porque todas las novelas que presentas en estos ciclos, digo, joder, perfectamente. Es una novela que podría haber escogido yo porque tenemos unos gustos muy parecidos. O sea, leemos Gracias. prácticamente lo mismo. Y ahora cuando has mencionado lo de la bajamar, he dicho, no puede ser porque fue la semana pasada, me parece, cuando escuché una entrevista a la autora y dije, uy, esta novela hay que leerla, que tiene muy buena pinta. Yo todavía no la he leído, pero sí que estoy terminando otra de José Ovejero, que es Nunca pasa nada, y que creo que también podrías Ujú. establecer muchas relaciones con esta novela de las maravillas. Es más desde el punto de vista de una extranjera, de una ecuatoriana que llega a España, pero ojo, yo creo que, vamos, he leído Las Maravillas y creo que se pueden establecer muchos puntos en común. Yo, por si te interesa, lanzo ahí el título. Y bueno, yo quiero terminar de nuevo diciéndote que enhorabuena porque vaya análisis más exhausto. Yo, vamos, dices que no te ha dado tiempo a mucho, pero yo no sé qué cosas te han quedado sin analizar, ¿eh? Gracias, Enrique. Anoto la referencia y bueno, ya si nos encontramos en futuros ciclos y demás, ya comentaremos a ver si con la bajamar y con Nunca pasa nada también se puede establecer alguna relación. Gracias por tus palabras. Yo añado a los comentarios que ahora mismo se han cruzado que también la novela de la que se ocupó Enrique en la tercera sesión, Los ojos cerrados, de Edurne Portela, que recordaréis, es parecida a Las Maravillas en el sentido de que le obliga al lector a estar uniendo todas las piezas de esa suerte de rompecabezas que le entrega la protagonista, piezas que están totalmente desarmadas y que lógicamente pues tienen que irse enhebrando porque los sucesos están ocurriendo también en vectores temporales muy alejados, ¿no? Mucho más en el caso de Los ojos cerrados, porque lógicamente se remite a la época de la posguerra, ¿no? Y al presente. Pero bueno, son novelas muy parecidas en ese sentido, ¿no? Que obligan al lector a esa reconstrucción, ¿no? A tener que ir construyendo su propia memoria de la lectura. A ver, ¿algún comentario más que queráis añadir? Julia, buenas tardes. Buenas. Bueno, Clara, felicidades también porque me ha gustado un montón. No me la leí, la obra, ya te lo dije que no me daba la vida, pero he apuntado algunas cosillas que a lo mejor pueden ser de ayuda. Has destacado al final lo de la influencia esta de poética de la autora y justo lo he apuntado como para decirlo ahora, y es que te lanzo una pregunta y es hasta qué punto crees que hay como una influencia entre la creación poética y la creación novelística en la autora y si crees que esto hace que la autora escribe desde un punto como más interior. Bueno, está mi perra por ahí ladrando. Y nada, es esto. Buf, vaya pregunta, Julia. Yo creo que la influencia fundamental para mí es del estilo. O sea, ella además lo dice en este fragmento que no me ha dado tiempo a leer, que es de una entrevista de Enrique Vilagalán, que ella dice que ella está muy determinada por esta búsqueda del sonido, por esta búsqueda del ritmo. A mí me parece muy interesante el ritmo que tiene la novela. O sea, juega muchísimo con esta alternancia de los periodos oracionales largos con periodos oracionales cortos, con los paralelismos. Se ve mucho en el fragmento este que os he puesto de Doña Sisi, en esta búsqueda de la perfección formal, que a lo mejor hay otros autores que escriben más. Que escriben con otro ritmo diferente, sin tener tanto en cuenta esta musicalidad como yo sí que veo en la prosa de Elena Medel. O sea, yo sí que lo veo especialmente en lo formal. Evidentemente, en ese mundo interior, bueno, pues aquí nos meteríamos aquí nos meteríamos en el jardín de dónde nacen las pulsiones, de qué lleva un autor a construir un mundo posible o a la expresión artística hacia la poesía o hacia la narrativa, lo cual es un poco casi complicado y le tendríamos que preguntar a la propia Elena Medel qué le ha llevado a construir
O sea, esta preocupación por la realidad hacia la novela y no ha transformado esa preocupación por la realidad en un poemario, ¿no? Y eso yo creo que solo la propia Elena Medel nos lo podría responder. Pero yo creo que la influencia de la poesía se ve fundamentalmente en este cuidado por la forma, por la frase, por el ritmo y por la construcción fundamentalmente fraseológica y léxica. O sea, está súper. Hay aliteraciones, hay fragmentos que es que son, o sea, hay oraciones que es que son en decasílabos perfectos. Según la estaba repasando yo el domingo, es que son. Es que, o sea, si los pones en forma de verso, es que te cuadran perfectamente como un poema. Es una novela también muy descriptiva además de ese mundo interior de los personajes. Entonces yo creo que la influencia a ella le viene por ahí. Y luego es una novela que ella se ha trabajado mucho. Ella lo dice en varias entrevistas, se ha trabajado mucho, ha hecho esta labor lima, ¿no? Este ejercicio de cuidar, de leer, de releer, de filtrar, pues eso, ¿no? De corrección muy, muy profunda. Y es una novela que también me consta que ha pasado por varias manos. De hecho, ella, cuando la han traducido en Lundberg, en una editorial alemana, y ella decía que los propios correctores de la editorial alemana, que ya la había comprado para traducir, también le metieron mano. Entonces hay también un trabajo del texto que también está muy presente y que evidentemente tiene mucho que ver con el ejercicio de la creación poética. Perfecto, gracias. Clara, Óscar, te doy paso a ti. Sí, hola, buenas tardes. Felicidades por Buenas tardes. Gracias, Óscar. por la presentación. Mira, hay varias cosas. Antes mencionabas el tema de la ideología, ¿no? O de la política, ¿no? Que estaban ahí como presentes y bueno, como dijiste que estabas trabajando en esto, a mí, por ejemplo, hay una cosa que no sé hasta qué punto está aquí, pero sí que me parece interesante y es, de ideología siempre estamos, yo creo que siempre se habla, ¿no? En cualquier texto. Lo que pasa es que hay dos formas de hacerlo. Una que es más explícita y otra que de alguna manera es más implícita, ¿no? Yo creo que a diferencia, por ejemplo, de Isaac Rosa, bueno, depende también de qué textos, porque el del cuarto oscuro es verdad que sí que está, La habitación oscura creo que era la novela, ya no recuerdo bien el título. Sí, La habitación oscura. Pero de una manera como más implícita respecto a otros libros que él ha escrito, ¿no? Entonces yo creo que en definitiva de lo que se trata es un poco de ver cómo funciona eso, ¿no? Si está funcionando de una manera más implícita o de una manera más explícita. A mí, por lo general, siempre me parece más interesante el funcionamiento de todo esto desde lo implícito. Por ejemplo, en una novelita como la de Sara Mesa, lo de Cara de Pan, ¿no? ¿Se llama Cara de Pan o ese es el personaje? Que también me confundo. Es que no, es Cara de Pan, ¿verdad? Sí, es Cara de Pan. El personaje y la novela se llaman igual. Vale. Pues ahí, por ejemplo, sin estar aludiendo explícitamente al tema de la política, digamos que está más diluido, pues me gusta más que cuando se hace de una manera así como más explícita, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado, que al final la ideología me parece que está en todo, lo que pasa que son como distintas maneras de aproximarse a eso. Luego, hablabas de estos personajes también que aparecen como varias voces, ¿no? Y cuando estabas hablando de la estructura de la novela, del funcionamiento, de los puntos de vista, me recordó también por los personajes a Retablo de Marta Sanz, que es una novela donde al final parece que la historia se va contando también como a varias voces y también aparecen personajes femeninos, pero personajes femeninos que son mayores, que es algo que yo creo que eso está muy bien, que aparezcan ese tipo de personajes, ¿no? O sea, las personas que ya son mayores, que no han tenido esa voz, que no se les ha puesto el foco y que también, de alguna manera, eso está aquí, me parecía muy interesante la elección por eso, ¿no? Por el tema del foco. Con respecto a más cosas, a esos personajes mayores,
no sé si lo has dicho porque yo llegué un poco tarde a la charla, pero por ejemplo, Elena Medel sí que tiene un libro que me parece de los que ha escrito, a mí es el que más me gusta, que se llama Tara, que es ese libro de poemas que ella dedicó a su abuela, precisamente, que estaba muy bien, o sea, tenía muchos poemas en prosa y tenía esta cosa también como muy emocional, ¿no? De lo que ella sentía hacia el personaje. Y luego, por último, y ya con esto acabo, es que digo todo esto porque me interesa mucho el libro y creo que se puede leer como en muchas direcciones. Está el tema de cómo se aproxima ella a la poesía y a la narrativa, ¿no? Con respecto a eso, también yo creo que hace algo parecido a como ella trabaja en poesía, ¿no? Con esa depuración del texto, con un lenguaje que falsamente coloquial, porque en el fondo sí que está muy trabajado, está muy bien elegido, pero digamos que es como aparentemente sencillo. No obstante, eh, a mí particularmente me gustan más las poetas que de alguna manera en prosa tienen una vertiente y que en poesía de repente les sale una voz que se diferencia mucho de eso, ¿no? Pienso, por ejemplo, aunque no es el caso de una mujer, pero lo digo porque seguro que sí que conocéis al autor. En el caso de Paul Auster, como narrador es alguien que como aparentemente muy sencillo, aunque sus estructuras novelísticas son complejas, pero su poesía es completamente hermética, es otra voz distinta. Y eso, para mí, eso es una cosa maravillosa, que no suele suceder, pero sí que me gusta encontrarlo. No sé si alguno o alguna de las personas que está aquí se ha encontrado en todas estas autoras alguna que escriba poesía y que digamos que esa distinción esté tan marcada. Nada más, felicidades por la presentación y bueno, ya sé que he lanzado un montón de cosas que igual no se puede entrar en ellas ahora porque nos alargaríamos mucho, pero bueno, si me podéis contar algo sobre todo esto, estaré encantado de escucharos a todos. Óscar, a mí se me viene a la cabeza, en cuanto me has dicho la diferencia de voces, indudablemente Lara Moreno, que creo que sí que tiene una voz bastante distinta, más en su primera novela, el Piel de Lobo, no, Por si se va la luz, mucho más diferente, o sea, no tiene nada que ver su voz poética con su voz con su voz como narradora, tanto en las novelas como en los cuentos. Y sí que me viene ella a la cabeza, quizás porque también estoy trabajando con ella. Y en cuanto a lo que has dicho por el interés de los personajes mayores, aparte de Farándula de Marta Sanza, que tú también has mencionado, vamos a tener en el ciclo, o creo que si no la habéis tenido ya, porque es que llevo un mes horrible y no he podido venir todo lo que me hubiera gustado, a Voz de Vieja de Elisa Victoria, que tiene una de las abuelas más entrañables que yo recuerdo haber leído en mucho tiempo, que me pareció también un personaje divertidísimo, esa abuela que se va con la nieta a Benidorm y que a mí me encanta, que me parece un personaje total. Y no sé, y el Sí, tema de la ideología lo implícita, desarrollará, sí. Sí, lo Fernando. desarrollará Antonio Luis, como nos está diciendo, de aquí a 2 semanas. Bueno, es que es genial. La abuela es fantástica. Sí. Y en cuanto. Ay, ¿qué te iba a decir? En cuanto al tema de la ideología, yo también soy muy. O sea, por eso decía y por eso comentaba que para mí uno de los grandes éxitos de la novela es que tiene este carácter ideológico, este carácter evidentemente político, pero de una manera mucho más implícita que a lo mejor las novelas de Isaac Rosa. Quizás a mí me ha recordado en este sentido de esa ideología no tan combativa no a la habitación oscura, no a la mano invisible, sino a Feliz Final, donde sí que efectivamente está toda esa reflexión sobre cómo las condiciones económicas al final acaban filtrándose y acaban determinando la vida personal de la gente, o sea, de todos nosotros y la vida emocional, pero el foco, digamos, de la novela es esa historia de amor, ¿no? Y no tanto esa parte tan política o tan ideológica. En ese sentido, de esa ideología implícita me ha recordado mucho a Feliz Final. Muy bien, gracias, Clara. José Luis.
Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, José Luis, estamos aquí. ¿Me oís? Sí, Sí, sí. bueno, sobre lo que quería era ante todo, pues felicitar a Clara por el estupendo análisis que ha hecho de la novela. A mí también me parece que ha sido muy, muy completo. Y quería preguntar, porque ya nos estamos alargando mucho y tampoco quiero hacerlo yo. Sí quería preguntaros, y sobre todo a Clara, si cree que en el capítulo de la abundancia de 1984, cuando en las páginas 166 a 169 nos cuenta la clave de la novela, que no es otro que el dinero o la falta de dinero, si crees que era necesario el hecho de que resumiera la clave de la novela la autora de esa forma tan explícita. A mí también me parece que, me ha gustado mucho la obra, me ha gustado la forma en la que nos va presentando a los personajes, cómo se van relacionando. Sí creo que es bastante complejo el poder seguir y que quizás en eso radica parte del encanto de la novela, en ir descubriendo las claves, cómo se van relacionando los personajes y con esos saltos de tiempo, pero me da la impresión de que quizás para mi gusto no hubiera sido necesario que fuera tan explícito el cómo contar desentrañar esa clave de una forma tan explícita. Creo que se podía haber hecho de una forma pues menos directa. No sé qué te parece, Clara. Pues mira, también lo pensé, José Luis, es verdad que también lo pensé, que, bueno, para empezar es que es verdad que está muy avanzada la novela, está lo que tú dices en las páginas 167, 169, y es un fragmento en el que pensé, porque de hecho os he incluido algún trocillo ahí en la presentación, pero sí que lo de que fuera más o menos necesario, bueno, podría ser batible, pero sí que me parece que es coherente con el personaje, porque María es una chica que cuando llega aquí a Madrid, obligada por la familia, a casa de los tíos y demás, no tiene absolutamente ni idea de la que se le viene encima. Y de hecho, ella, cuando 20 años después su hija vuelve a estar en la misma situación, es el único momento en que ella llora, que de hecho dice, no lloré ni cuando murió mi padre, ni cuando murió no sé quién, ni cuando mataron a una amiga mía de tal, no, lloré cuando mi hija supo en qué consistía la vida de verdad, que es lo que ella descubre cuando viene a Madrid, empieza a trabajar en las casas de la gente y empieza a darse cuenta de que todo está determinado por el dinero. Entonces, lo de que creo que podría ser debatible. A mí, por ejemplo, bueno, pues no me parece bien, porque al final Elena Medel tiene que filtrar de alguna manera la reivindicación que ella está haciendo, ¿no? Que es como el dinero, evidentemente, determina la vida de las personas. Pero sí que me parece que es muy coherente con el personaje, sobre todo además con un personaje que se ha formado, que ha leído, que ella cuenta cómo las chicas de la asociación le prestan libros, le prestan ensayos, ella empieza a tener además su pequeña biblioteca, que de hecho además una de las cosas que al final más le agobia bueno, es que no quiero hacer destripar nada, pero bueno, cuando Pedro le hace esa propuesta de irse a vivir juntos y demás, sus reflexiones van precisamente que tendría que compartir la biblioteca con él, ¿no? O sea, me parece coherente con el personaje. A mí sí que me parece que, bueno, pues que es verdad que hay mucho de Elena Medel más que de María o más que de Alicia, pero sí que me parece coherente con el personaje. En efecto, claro, sí, compartimos esa opinión. Mar, ¿qué nos querías comentar? Mar, ¿estás por ahí? Porque no sé si habías bajado la mano o... Sí, Mar, buenas tardes. Ahora. ¿Sí? ¿Ahora se me oye? Sí, Sí, ahora sí. sí, te oímos, te oímos. Tengo bloqueada el micrófono. Bueno, lo primero, gracias por la presentación. Me ha encantado. Y el libro lo estoy leyendo, llevo como más del 70%. Y hace poco, pues ha sido cuando he
elaborado esa unión entre un personaje y el otro, porque yo me estaba volviendo loca. Yo hay algo que ahora a raíz de tu presentación me ha llevado a la reflexión, y es que, claro, son dos personajes que con un salto generacional, pero la habilidad que tiene también la escritora al contarlo de esta manera es que, como vas un poco despistada, realmente sabemos muy poco de Carmen. O sea, esa ausencia de Carmen no es gratuita. O sea, yo creo que también es un poco tramposa, y si me permitís la expresión. Lo digo porque, ¿qué podríamos esperar de una madre, vamos, de una chica que se queda embarazada con 17 o 18 años, que se tiene que casar y que, sin embargo, por el contrario, o sea, rompiendo un poco con la idea que podemos tener de la progresión en la vida de con este perfil, parece ser que es una mujer pues que luego pues se casa, no sabemos si la persona con la que se casó es el padre de Alicia, ¿no? Tampoco lo sabemos si es el padre o no, o sea, no sabemos si es el padre biológico, quiero decir, porque, no sé, como que realmente no tenía un perfil personal como para haber tenido esa riqueza, ¿no?, con la que se presenta a la relación familiar con Alicia y con el contexto en el que viven hasta el suicidio del padre. Eso me llama la atención. O sea, yo no sé si es que luego, desde luego hasta el 70% del libro, la madre está ausente, y eso no sé si es algo, supongo que es escogido no azarosamente, sino que tiene sentido para que no conozcamos muy bien qué ha pasado en ese salto, ¿no? Y luego, por otro lado, a mí el personaje de la nieta, de Alicia, yo realmente leyendo la parte cuando la cuelgan de los tobillos, no sabía si la novela iba de hablarnos sobre una personalidad psicópata o una persona que disfruta con la crueldad, porque ella empieza a contar cómo ella de siempre ha disfrutado siendo mala. Entonces ahora, al escuchar la presentación, de alguna manera estabas, creo yo, vinculando su psicología a ese episodio que vivió del suicidio del padre. Pero yo me pregunto, ¿sería diferente nuestra Alicia si no se hubiera suicidado a su padre? Y estas son las dos cosas que quiero comentar. Y por otro lado, te quiero preguntar de qué pueblo de Cáceres eres, porque mi familia es de Extremadura también. Mi familia es de la zona de la Vera, de Pasarón. Pues cerca, mis padres son de un pueblo que se llama Calzadilla, que está cerca de Coria, a 40 kilómetros de Plasencia. Ah, mira, o sea que somos casi paisanas. Somos que hay casi paisanas. Sí. Ahí, gracias. Sí. Bueno, pues no. Y eso, o sea, a mí la novela, ya te digo, ha tenido una vinculación emocional muy fuerte, porque, o sea, mi madre tiene, o sea, la historia de María es una historia bastante parecida a una prima de mi madre, que la hemos tenido siempre en la familia, como estos ejemplos de lucha, que se fue a Cáceres a trabajar en una familia, luego se vino aquí a Madrid, bueno, y pues eso, ¿no? O sea, para mí es una novela que a mí emocionalmente me ha significado muchas cosas, y quizá, entre otras cosas, me gustó mucho por eso. Pero respondiendo a tu pregunta, sí que es, o sea, bueno, primero lo del tema del padre, he de decirte que sí que en ningún momento, o yo lo he entendido así, queda, o a mí me ha quedado bastante claro que sí que es el padre biológico de la persona que deja embarazada a Carmen y que luego se casa con ella, sí es el padre biológico de Alicia y de Eva. Lo que pasa es que no te quiero desvelar, porque no has terminado de leer la novela, cómo llegan a tener ese nivel de vida. Y efectivamente, pues sí que hay un momento en que, bueno, pues sí que ellos son propietarios de 5 o 6 restaurantes y son unos personajes bastante... El padre se convierte en un empresario bastante conocido, pero no te voy a desvelar cómo porque estás todavía en proceso de... Claro, sí que es cierto, ya me imagino. Claro, entonces no te quiero desvelar nada, pero sí que es cierto que el tema de la psicología de Alicia, hay un momento en ese capítulo que sí que se dice, ¿no? Que ella
evidentemente ya era una persona bastante fría, bastante calculadora. Y de hecho Inma, que es una de las amigas con las que va a merendar, con la que está cuando se produce esa llamada de Sí, teléfono, esa Inma, no sé si es Inma o Celia, se convierte en profesora. Y entonces esta chica dice, cuando yo veo algunas chicas en clase, en el colegio, en el instituto, ya las tengo apodadas, ¿no? Mira, esta sería una Alicia, porque es así, ya. fría, mala, calculadora, como es ella. Lo que yo creo es que ese hecho traumático simplemente acentúa esa personalidad, o sea, Ya. acentúa todavía esa frustración, o sea, ese carácter a lo mejor tan duro y tan complicado que ella tiene, se le suma además la frustración de no haber Sí. podido ser quien a ella le pertenece por derecho. Ella cree que realmente era rica y le tocaba ser rica y la vida le ha arrebatado esa riqueza. Yo lo interpreto así. Vale, muchas gracias. Gracias a ti. Fernando, no sé si estás ahí o no nos estás oyendo. Sí, perdón. Ahora sí, ahora sí. Estaba dando paso, gracias. José Luis, última intervención porque veo que... Sí, ya, fíjate que había dicho antes que no quería alargarme, pero es que Sí. me ha parecido, vamos, quería comentaros que la importancia del personaje de Alicia, que en la entrevista de la que te puse el enlace que le hacen a la autora, ella incide en que es un personaje con el que ha estado trabajando en novelas anteriores que no ha publicado y que es un personaje con el que ella se identifica, quizás porque bueno, está muy relacionada con su vida, ¿no? Y creo que por eso se basa tanto en ese personaje de Alicia y hace que el de su madre, el de Carmen, prácticamente pase desapercibido. Realmente no sabemos nada de ella, simplemente cuatro detalles bueno, que hacen que tenga muy poco valor el personaje en sí, ¿no? Cuando realmente es parte de ese terceto de personajes femeninos que es la esencia de la novela. Y es un poco, vamos, es un poco irónico cómo la novela se llama Las Maravillas, ¿no? Quizás nos está diciendo con ese título la amargura con la que Alicia ve que su vida no tenía que haber sido como ha sido al final. Cómo le han quitado ese caramelo de la boca, ¿no? Y creo que llega a encontrarse en una situación que ya lo mencioné algún día, que a mí me ha llamado siempre la atención de la novela del árbol de la ciencia de la Atalasia, en la que ni siente ni padece. Sencillamente es incapaz de relacionarse, de implicarse emocionalmente con nadie. Solamente era eso. Y nada, volver a felicitarte de verdad por la intervención, por la presentación. Muy bien. De acuerdo, yo creo que con esto damos ya por cerrado el ciclo porque ha sido una de las sesiones, la novela lo merecía indudablemente y la exposición de Clara ha abierto tantos frentes para el análisis de la misma que podríamos estar toda la tarde planteando, ¿no?, todas las cuestiones que la novela sugiere, así que los que no la hayáis leído, pues ya veis que tenéis en vuestras manos un pequeño tesoro que os va a permitir además descubrir a una autora que tiene una voz verdaderamente prodigiosa, tanto por el ritmo poético, como señalaba Clara, la lectura detenida, espaciada de las líneas, casi se van convirtiendo en versos, como muy bien lo ha señalado, como sobre todo por la dureza, ¿no?, de las situaciones a las que se ven enfrentadas las protagonistas de la obra. Entonces ya pues me despido, os recuerdo que la semana que viene tenemos ya
una nueva sesión. En este caso será Irene López Anta, que se encuentra ahora mismo entre nosotros, quien nos va a hablar de Fármaco, una novela de Almudena Sánchez. Vamos avanzando ya progresivamente. Las dos, Elena Medel y Almudena Sánchez, han nacido en 1985, como también, por ejemplo, Elisa Victoria, que estabais hablando de Voz de Vieja, que es la novela de la que se va a ocupar Antonio Luis Marín de aquí a 2 semanas. Así que estamos ya en un mismo corte generacional, como veis claramente. Entonces, gracias a todos por asistir. Mil gracias, Clara, por esta presentación tan completa y compleja, y como ves, pues nos has dado, ¿no? pues pie para numerosos comentarios, que es lo mejor que podemos pedir. Así que me despido de vosotros, abrazos para todos y os espero el jueves. Y un abrazo sobre todo para ti, Clara. Gracias, Hasta pronto. Fernando. Gracias a todos, un saludo. Adiós, adiós. Adiós. Adiós.